Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast What If del Gimnasio Fontana, un espacio para hacernos preguntas poderosas sobre crianza y educación y, por qué no, del mundo. Bueno, y hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer que está revolucionando, digo yo, esa es la palabra, el mundo del derecho con un profundo sentido de propósito y con la ayuda de la tecnología. Un ejemplo de creatividad y visión que definitivamente tiene mucho que enseñarnos. Caro, bienvenida. Te, Ay, muchas gracias. te voy a presentar. Carolina Solano es abogada, eres la fundadora de Guaías, la primera startup legal de asesoría jurídica para mujeres. Eres abogada, ¿no? Sí, De la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios, has trabajado en el sector público, magíster en Derecho de la Universidad de Londres. sí. Mejor dicho, es una amplia hoja de vida. Eres alumni del INALDE Business School, autora, conferencista, has pasado por multinacionales, has trabajado con el gobierno en la firma de los tratados de libre comercio ya hace unos años. Creaste una firma de consultoría en derecho y ahora tienes este emprendimiento que te tiene nominada además a los premios Mujer Innovación y Women in Tech en Sí. Latinoamérica. Bienvenida. Gracias. Estamos muy contentos y contentas de tenerte acá, de compartir este espacio. Y para empezar, hablemos un poco a nivel de tu trayectoria profesional y de lo que ha sido tu vida en el derecho, Caro. Y quisiera preguntarte, ¿qué te movió a ti de salirte de esa seguridad que tenías en tu vida, de un trabajo en el sector público, después de, digamos, de emprender y de hacer asesorías corporativas desde el derecho, a crear una solución en un océano azul que creo yo que es la tecnología y el derecho para mujeres? ¿Qué te mueve? Bueno, primero darles las gracias, querida Nata, Catalina, encantadísima de estar aquí en este colegio tan hermoso y que yo les cuento que tengo una admiración con los maestros que han pasado por mi vida. Todos me han dejado una gotica, entonces cuando a mí me dicen vamos a la academia, es algo que yo hago con mucha naturalidad y que lo hago con mucho gusto. Entonces primero agradecerles por la invitación, darles todos los ánimos porque lo que ustedes hacen es muy poderoso, de sembrar el futuro desde el presente de estos niños. Bueno, entonces la pregunta era ¿Qué te hace moverte de un trabajo un poco más estar como por seguro, allá y terminar por acá. más común A todo esto. Bueno, en efecto, gracias por el recorrido de la hoja de vida. Mi papá dice que yo estoy más preparada que un yogur. Y es cierto, a la historia le falta decir que también soy mamá, que también hago mercados, que ayudo a hacer con las tareas. Le falta todo eso a la historia de la vida. Siempre mi formación fue muy hacia los negocios. Me lo inculcaron desde pequeña, lo busqué, me gustaba, me encanta aún pensar en negocios, aunque a las mujeres como que no suena tan bien que nos guste hacer negocios, pero a mí me encanta hacer negocios. Pero resulta que estando metida en ese mundo tan de negocios, sentí que había un vacío muy profundo. Y sentía que, bueno, revisar un contrato más, revisar un pleito más, un cliente más, una conciliación más, un proceso más, a mí no me estaba llenando del todo, porque sentía que había un vacío y sentí que de verdad tenía que poner lo que había aprendido hasta ahora en materia de hacer empresa, de conocer de derecho, al servicio de donde no estaba llegando ese conocimiento, esa experiencia. Un poco pasar de la indignación y pasar a la acción. Y por eso tomé una decisión, obvio, de la que no me arrepiento y a pesar de que este es un camino largo y pedregoso, me sigo llenando de ánimos porque es verdad, hay que llevar lo que nosotros somos a donde más se necesite. Fue entonces esa sensación como de que algo te faltaba en la vida que te llevó como a mirar otros horizontes y a explorar. Sí, la verdad era eso fue. Sí. Digamos, ¿en qué momento se hizo ese giro
digamos, de tu historia personal y familiar, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que hacer algo diferente y en especial por las mujeres de este país? Fue una suma de muchas cosas, fue una suma de muchas cosas. A ver, resaltando cosas como importantes de ese camino. Uno de mis socios muy querido, que es de los socios más maduros de la firma, un día me cogió del brazo y me dijo, Caro, ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo en efecto estaba conflictuada por dentro. Me miró con esos ojos claros, tiernos, que da la madurez, me cogió y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo me respondí, esto no es lo que yo quiero. Y luego buscando el camino de qué era eso específicamente lo que yo iba a hacer, pues comencé a sentir como muchas señales. Mis amigas se acercaban de forma espontánea. Yo estoy en un grupo de oración y yo sabía que el grupo de oración no duraba 1 hora, duraba 1 hora 45 minutos porque después había casi que fila para conversar conmigo. Y dije, si esto está pasando es porque aquí hay una necesidad importante. Con la formación empresarial que he recibido también encontré que este es un mercado desatendido, el mercado de las mujeres es un mercado desatendido. Cuando hoy las mujeres tienen una preocupación jurídica, no es tan fácil saber a dónde ir, no es tan fácil saber en quién confiar, no es tan fácil encontrar una persona con vocación de servicio que hable un lenguaje común, que tenga una identidad de propósito, y mucho menos es fácil encontrar a quién podemos pagarle. Y con todas esas señales y con todo este camino, tomé la decisión de, sí, por aquí es, voy a dedicar mi vida en cuerpo, alma y corazón a llevar justicia a las mujeres. Ese vacío del que hablabas y esa sensación que es como un llamado, yo creo que del corazón, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Yo creo que eso no es algo que aparece de la noche a la mañana y que está influenciado por el entorno en que crecimos, la familia que hemos formado, la educación que hemos tenido. Yo quisiera que nos contaras de tu vida familiar, de tu infancia, qué recuerdas que te haya marcado y que de pronto haya hecho que Carolina vaya cada vez más escogiendo ese camino hacia el impacto social. Pues yo sí he estado en un entorno, siempre estuve de niña en un entorno muy volcado al servicio. Mi papá es anestesiólogo. Y la medicina tiene un origen innato en el servicio. Claro. Y desde siempre vi que mi papá, por supuesto, hacía su profesión con todo rigor, pero además con gusto y compasión. También fui formada por una madre que se entregó a nosotros en su formación. Y ese servicio siempre ha estado ahí. Mis papás siempre nos llevaban a brigadas de atención, nos hablaban desde la humanidad de las personas. Cuando mi papá trataba a un paciente, no era un paciente, no era una enfermedad, era un ser humano. Y yo creo que todas esas cosas se fueron calando. Yo iba a ser médica, operaba a mis muñecas. ¡Wow! En los 80 que estaban de moda los pintaúñas rojos fucsias, esa era la sangre de mis muñecas y yo les pintaba la sangre y el algodón y las cosía. Luego ya desistí de la medicina y me orienté por el derecho y con los años entendí que aunque parecieran estar en momentos o en extremos distintos, la medicina y el derecho, en el fondo ambos sirven. Ambos sirven. Y el dilema es que a esta profesión, el dilema es que a mis colegas se les ha olvidado que esta es una profesión humana, es una ciencia social. En el fondo de cada problema jurídico siempre hay un problema humano. Lo que se hace jurídicamente es para ayudar a una persona a sanar, a perdonar, a aceptar lo que pasó. Muchas veces a organizar su vida, A organizar en su muchos vida. aspectos. A perdonarse a sí mismo, a Es entender salud también, ¿no? que Es el pasado, salud. a sanarse emocionalmente. Cuando lo que pase jurídicamente sea un proceso, una demanda, una pelea, una decisión difícil, una conversación que te confronta, te sirve en tu proceso de sanación emocional, incluso física, mental, bienvenido sea. Has hablado cosas muy interesantes como del vínculo que hay en diferentes áreas del conocimiento humano y cómo todas confluyen como a servir. Cuéntanos también cómo es la tecnología atravesando eso que nos has dicho. La tecnología puesta al servicio es un concepto requete poderoso, requete poderoso.
Aún yo que dicto clases, aún que hablo con personas que son de mi misma edad, mayores, menores que yo, hay quienes aún ven la tecnología con recelo, con desconfianza, con temor, como que se sienten desafiados. Esto me va a reemplazar. Cuando en realidad hoy la tecnología nos da una oportunidad de oro, primero para que cada uno de nosotros sea mejor persona. Y después, para que siendo cada uno de nosotros mejor persona, eso lo podamos irradiar entre más personas. Entonces, si yo uso la tecnología para que mi tiempo me alcance, para yo poder dedicarle tiempo a mis hijos y a que hagan las tareas, mientras la tecnología anda solita, pues bienvenido sea, me está haciendo una mejor mamá. Si yo utilizo la tecnología para poder masificar los mensajes que yo quiero llevar de justicia y de acceso a la justicia, y al mismo tiempo puedo estar haciendo otras cosas, pues bienvenida sea la tecnología. Entonces, cuando se une la tecnología al propósito de servir, y en mi caso, que la estoy uniendo con derecho, pues el impacto social siento que es muy poderoso. Y voy a sumarle a que a ese impacto social hay que generarle sentido de comunidad. Es decir, si a mí la suma de prosperidad, de propósito, tecnología y derecho ha impactado mi vida, pues entonces voy a hacer que alguien más se beneficie por esto. ¿Qué sé hacer yo para que dentro de una comunidad yo también pueda impactar positivamente la vida de alguien más? En eso ando. Ah, muy bien. Quiero preguntarte, tú trabajas en campos que son supremamente polémicos o difíciles, aún desde el punto de vista de lo femenino. Sí, no quiero entrar en una discusión feminista, pero sí mencionabas, por ejemplo, la medicina y el derecho, todavía son carreras que son muy asociadas a los hombres y en donde hay machismo todavía. Y también estás irrumpiendo en el uso de la inteligencia artificial, que también es polémica, para pues, poner al servicio y al alcance de todos el derecho. ¿Qué es lo que permite que estés siempre en ese centro y que toda esa presión social o esas creencias que puede tener uno arraigadas, culturales, como que no te desmotiven o no te hagan como tu labor más difícil, ¿sí? Mantenerte en tu centro? Hay una frase de Viktor Frankl que tiene el libro se llama El hombre en busca de su sentido, o sea que la frase no es mía. Él a su vez la copió de Friedrich Nietzsche, no la orquesta Nietzsche, sino Friedrich Nietzsche. Y entonces el hombre dice, el que tiene claro su por qué resiste cualquier cómo. Óigame esto, el que tiene claro el porqué de su vida resiste cualquier cómo. Y sin duda, yo tengo claro mi porqué. Ya lo encontré, ese es, por allá voy, a prueba de cualquier viento o marea, ese es mi norte. El cómo, pues se irá viendo. Se va resolviendo. El cómo se va resolviendo. Entonces, por ejemplo, para poder hacer realidad mi norte y para acercarme a él, tengo que desplomar las tarifas. Y lo hago, me gusta. Estás venciendo supuestos en muchas de las cosas Claro. de aplicación del derecho. Antes mis colegas me decían como, ay, Carito, qué bonito. Ánimo, amiga. Te va a ir bien. Ánimo, amiga, ánimo. Ahora ya es como, bueno, pero y entonces, y no sé qué, y ya comienzan a cerrarse unas puertas que antes parecían estar abiertas de par en par. Para hablar, para acercarme a mi norte, yo necesito cambiar el lenguaje con el que le hablo a una mujer. Para decirle, oye, eso que te pasó no estuvo bien. Alguien te hirió, alguien te hizo daño. Eso no debió haber pasado. Eso no está bien. Y voy a mirar esos problemas directamente a los ojos. Ese es el problema que yo quiero ayudar a resolver. Y hay, claro, callos que se pisan. Pero no me importan, porque como yo sé para dónde voy, yo sé cuál es mi norte, el cómo, pues se irá resolviendo día a día. Por ejemplo, no, ¿cómo se va a utilizar la inteligencia artificial para dar un concepto jurídico? No, quien debe dar un concepto jurídico tiene que ser un abogado con una trayectoria, con barriga y de pronto calvo. Sí, y maletín de cuero. Maletín de cuero. No, resulta que el derecho es data, como todos los libros que están detrás de nosotros, es data. Entonces, si nosotros podemos administrar la data con inteligencia artificial, masificarlo, llevarlo a unos grados de precisión responsable,
hombre, utilicémoslo. ¿Qué es mejor? ¿Que esté funcionando de forma imperfecta o que una mujer se quede sin ninguna información y que se quede en esa frase tan horrible del deje así? Deje así. Que nos acompaña mucho en Colombia, ¿no? Desde las Claro, abuelas. sí, ¿y por qué las mujeres? ¿Y por qué llegas? Porque pues tienes toda la actitud del servicio, tienes tus conocimientos de derecho, has vinculado toda esta parte de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Por qué eliges a las mujeres? Por varias razones. Por razones de fondo y por razones de forma. Por razones de forma, que son las más fáciles, como masificar esta información, necesitaba hacerla con inteligencia artificial. En la medida en que yo pudiera estandarizar mucho más cierta información, el output va a ser mucho más preciso. Y las mujeres sí tenemos inquietudes muy estandarizables. Esa es la primera razón, que es de forma. Pero Las más allá, mujeres y las problemáticas y las también, ¿no? problemáticas, Las mujeres claro. son muy definidas. Nuestros problemas tienden a ser muy parecidos. Lo que nos mueve, lo que nos hace alzar la voz, tiende a ser casi siempre lo mismo. Entonces, en la forma, estandarizar esa información como input para que el output de la inteligencia artificial sea más preciso, pues me facilitaba más el trabajo. Pero en el fondo hay otras razones, y es que aún tenemos unas brechas que yo siento la responsabilidad de ayudar a cerrar, y la receptividad con la que las mujeres interiorizan esta información, la receptividad con las que ellas deciden cambiar su vida, hace que sean unas catalizadoras positivas de una sociedad a la que yo en últimas quiero ayudar. Yo no soy de esa concepción con la que no comulgo tanto de feminismo llevado al extremo. No, para nada. No podemos vivir en una cultura antimacho. Guácala. Yo estoy casada hace 20 años. Tengo 3 hijos, 2 de ellos hombres. Vivimos en una sociedad en la que tenemos que complementarnos, aceptándonos que en algunas cosas somos diferentes y en otras somos iguales, pero que nos complementamos. A mí que me digan, no, viva su vida sin hombres y sin el mío en particular, pues no. Pero leo la letra a menudo antes de firmar. No me interesa. Quería hablar de tu rol como mamá y de lo que haces. Entonces, creo que hay 2 conceptos al frente que están relacionados con el derecho, que son la justicia y la equidad, que son conceptos demasiado, no sé si decirlo, etéreos, que a veces nos cuesta trabajo comprender, pero que es importante que los aprendamos y los incorporemos en la vida, en todo, en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo enseñas a tus hijos a entender qué es justicia y qué es equidad? ¡Úpale! No, esta biblioteca nos queda cortica. Hay una clase en la universidad que nos dan a todos los abogados, bueno, debieran darnos a todos los abogados, donde nos enseñan qué es justicia. Y hay N mil concepciones de lo que es la justicia, como hay N mil concepciones de lo que es la equidad. Voy a dar mi versión propia, ¿no? Voy a dar mi versión propia. Para mí justicia es la justa medida, es darle a cada cual lo que le corresponde. No siempre lo justo es todo por mitad, no siempre lo justo es todo por mitad, sino es cada cual lo que le corresponde. La ley está inspirada en hacer las sociedades más justas. Por eso la ley a veces determina que todo es por la mitad, otras veces determina no todo es por la mitad, sino que le da a cada cual lo que le corresponde. La equidad es cuando se toman decisiones, por ejemplo, en las conciliaciones vamos a tomar una decisión en equidad distinta a tomar la decisión en justicia o en ley, y es vamos a desapegarnos de lo que diga la ley para que en un caso concreto encontremos qué es lo que nosotros consideramos justo para nuestra situación. Esa es como la concepción de equidad. ¿Cómo le enseño yo eso a mis hijos? Primero, con ejemplo. Claro, la cantaleta es infalible. La cantaleta todavía funciona como método. La cantaleta le tengo yo una fe que si ven este podcast en 50 años me darán la razón. Para mí la cantaleta es infalible, pero la cantaleta sin ejemplo es incoherente y hace más daño.
Entonces yo quiero enseñarle a mis hijos a partir del ejemplo que le doy yo y que le da mi esposo como sus papás, que vivimos la justicia y que vivimos la equidad con las personas que nos rodean, entre él y yo como equipo, entre el sistema que formamos nosotros como familia, en la familia extendida, en los amigos y con los que no son tan amigos. También tenemos que ser justos y equitativos. Importante, es parte de la vida, ¿no? Son conceptos que se pueden aterrizar a la vida cotidiana. Yes. ¿Y crees, Caro, pues uno de nuestros 3 pilares en el colegio tenemos los 3 pilares, felicidad, sostenibilidad y creatividad, y pienso que la creatividad es transversal a toda actividad humana, pero en este momento a mí me cuesta un poquito entenderla a la luz del derecho y de la justicia. ¿Tú ves esa relación y nos podrías como ilustrar un poco en cómo ves la creatividad en el derecho? Súper poderosa la creatividad, porque resulta que la creatividad es de lo que llaman ahora los soft skills, ¿cierto? Que entonces ya no se llaman soft skills, sino que se llaman los power skills, la creatividad. Suena mejor power que Suena blando. más powerful. Sí, la creatividad es un power skill. Y el dilema es que el uso de la tecnología tiende a estandarizarnos a todos. Mira nada más lo que pasa con la música. El reggaetón nos estandarizó a todos. Hasta el vallenato se parece al reggaetón, hasta el merengue se parece al reggaetón, hasta la salsa. Nos tiende a estandarizar todos y entonces eso nos coarta la capacidad de imaginar y de atrevernos a hacer cosas diferentes. Entonces, uno de los grandes desafíos es no perder la creatividad, no perder el valor ni los espacios para que seamos todos creativos, grandes y por supuesto los chiquitos. ¿Cómo aplicar la tecnología, la creatividad al derecho? Pues primero, sin perder cuál es el norte. Listo. Como sabemos que yo sé cuál es mi norte, el cómo viene por añadidura. Pues yo estoy intentando muchas cosas y en el proceso me estoy divirtiendo montones. Cuéntanos ese ejemplo que hablamos ahora que me parece increíble y la relación de la educación también con el sentido del humor y el entretenimiento, que aprender debe ser divertido. Creo que aprender tiene que estar atravesado por la emoción también. Entonces cuéntanos un ejemplo interesante de las El cosas video que del has que hecho. hablamos. Sí, Y sí, el video del que hablamos. Bueno, resulta entonces que uno de mis maestros me enseñó en el colegio que la letra con sangre entra o entra, pero la letra con humor también entra. Y de hecho, se fija más en la memoria lo que uno recuerda con humor. Entonces, una de las cosas que dentro de mi profesión tiene que evolucionar es cómo comunico, porque el derecho es letras, ¿cómo lo comunico? Y pues lo tengo que comunicar sintiéndome yo como el que envía el mensaje incómodo, sabiendo que el que me tiene que escuchar es el que tiene que estar cómodo. Entonces, ¿yo para qué voy a hablar de artículo y la ley y la jurisprudencia y la alta corte? No, venga, se lo digo en el idioma que usted necesita entenderlo. Entonces, pues sí, ayer se me ocurrió un video para transmitir un mensaje de, oiga, venga, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar que el derecho se sienta lejano, se sienta inaccesible, que la justicia es larga, compleja y tediosa. Eso tiene que cambiar. ¿Y por qué si pasa el tiempo, eso no cambia? Debiera ser diferente, ahora más que tenemos tecnología. Entonces, para transmitir ese mensaje, lo que hice fue que cogí inteligencia artificial y a esta carita le puse peinado de los años 50, 60, los 70, espectacular, los del 80 y un look futurista, solamente para mostrar eso, que el paso del tiempo ha ido evolucionando muchas cosas y que el derecho a la vez también tiene que evolucionar. Hablemos de mujeres y nuevamente de ese trabajo que haces con las mujeres, que yo siento que cuando una mujer trabaja por otra, hablabas también de un efecto multiplicador, pero también creo que nos volvemos más sensibles y más intuitivas hacia el dolor de otras y hacia aprender de las experiencias de otras. ¿Cuáles son como esas enseñanzas que tú dirías que te ha dado Guaías en ese trabajo con mujeres? ¿Qué has aprendido? He aprendido que muchas cosas. A ver, ¿por dónde comienzo? He aprendido mucho, pero voy a concentrarme en algo que me ha impactado. Y es
nunca en el ejercicio de mi profesión, que llevo más de 20 años haciendo esto. Ya me tapo las canas, Nata, ya. Nunca me había pasado que una mujer que se haya beneficiado de nuestros servicios consignara en nuestra cuenta bancaria, sin que nadie se lo pidiera, el valor de 10 asesorías más. Yo, claro que me toca revisar los extractos, porque además en Colombia la suplantación de identidad, revisé que había una transacción que no me correspondía y la llamé: oye, ¿por qué me consignaste si ya tú me habías pagado? Y ella me dijo: para que ayudes a 10 mujeres más. Wow, A mí eso en el ejercicio de la profesión, jamás un cliente, a mí como abogada, me había pagado más. Pero eso quiere decir que esto sí tiene un norte correcto y está atrayendo a las personas correctas. Porque que una persona diga: esto me cambió a mí la vida y quiero que le cambie la vida a alguien más, pues es una muestra inequívoca de que vamos por donde es. Y que el impacto social sí se puede lograr, porque todos sí queremos vivir en una mejor sociedad y todos tenemos algo para dar. Cuéntanos más entonces, ¿qué hace Aguayas? Su propósito es dar asesoría jurídica a mujeres y lo hacemos de distintas formas. La primera es que habilitamos un WhatsApp legal para que vía WhatsApp, como si le estuvieras escribiendo a una amiga o a un amigo, le hagas todas las inquietudes jurídicas que tenga y el WhatsApp te responde en un lenguaje que tú logras entender sobre qué dice la ley sobre tu inquietud jurídica. Eso vale 10.000 pesos y dura un día entero la posibilidad de interactuar con la IA. Entonces, funciona muy bien. Ya llevamos cerca de 3.500 interacciones con el WhatsApp. Antes de lanzarlo, nos aseguramos que de 10 preguntas, 9 fueran acertadas, para que sea un instrumento para brindarle a una persona que necesita saber información ya, información básica, si quiere guardar el anonimato, si no sabe a quién acudir, o que no tiene ninguna posibilidad de pagar un servicio más especializado. Ese es un buen sistema de emergencia y de atención básica. Va a ayudar a un montón de personas. Lo segundo que hacemos es que damos orientación jurídica personalizada con abogados de carne y hueso. Las mujeres entran a nuestra página web, escogen fecha y hora en la que ellas pueden hablar con su abogado, hacen el pago seguro a través de la página web, y el abogado, cuando llegue la fecha y la hora, la llama al número celular. Tienen 50 minutos de conversación de cualquier tema jurídico, excepto temas tributarios, y en tiempo real le decimos cuál es la situación jurídica que está viviendo, cómo puede resolverla, y alcanzamos a proyectar documentos básicos sencillos, como un derecho de petición, una carta, una queja. Y eso es gracias a que nuestros abogados tienen agentes de inteligencia artificial que les ayuda a entender, mientras hablo con la mujer, cuál es la norma, cuál es la jurisprudencia, cuáles son los hechos relevantes, y a elaborar el documento en tiempo real. Eso hoy tiene un valor de 100.000 pesos, IVA incluido. Cuando se acercan a través de nosotros trabajadoras de empresas, el servicio vale 85.000 pesos. Cuando se acercan a través de fundaciones con las que hacemos alianzas, vale 65.000 pesos. Y lo último que hacemos finalmente es dar representación judicial en un esquema tradicional que estamos en proceso de hacerlo masivo por 2 vías. Uno, dotando nuevamente a los abogados de inteligencia artificial para que ellos puedan incluso triplicar la cantidad de procesos que llevan. Porque los abogados perdemos mucho tiempo en cosas como operativas. un asistente personal. O perdemos un montón de tiempo en cosas operativas que de verdad uno las puede hacer hasta viendo Netflix. Entonces, que los agentes de inteligencia artificial lo hagan por nosotros para que nosotros podamos triplicar la cantidad de procesos que llevamos, de forma que podamos reducir 3 veces el valor de la tarifa. Y lo otro que estamos proyectando para hacer masiva la representación judicial es creando una plataforma tecnológica con la que las mujeres puedan llevar sus propios casos, porque se puede. Increíble. Hoy la ley permite que cuando uno tiene una reclamación que está por debajo de los 50 salarios mínimos, 40 salarios mínimos, que es como 50 millones de pesos, un poquito más, uno no necesite abogado para defender su causa. Por ejemplo, cobrar un pagaré, presentar una demanda, defenderse, en fin. ¿Sí sabían eso? No, fíjate, nadie lo sabe y sí Y son cosas que uno aprende a las malas y en el momento que le toca aprenderlas sin estar preparado. Sí se puede.
Entonces, lo que pasa es que yo sé que presentar una demanda es como autooperarse el apéndice. ¿Quién hace eso? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una plataforma para que las personas no sientan que se están autooperando el apéndice, sino que se están tapando las canas, que es algo que nosotras perfectamente podemos hacer. Esa es la forma en la que nosotros estamos proyectando que tenemos que masificar la representación judicial en Colombia para mujeres. Nosotros fomentamos el desarrollo de la creatividad a través de esas preguntas poderosas que siempre empiezan por what if, ¿qué pasaría si? ¿Cuáles crees como para que todos vean que a partir de esas preguntas pueden emerger conceptos, ideas y empresas tan poderosas? Entonces, ¿qué pregunta podrías resumir que dice que fue la inspiración para todo lo que tú haces? Que empiece por qué pasaría si. Es una súper pregunta porque es la segunda vez en la vida que me la hago. Ya me la había hecho. Cuando estaba en mi trabajo ideal, que era negociadora de tratados de libre comercio, me llenaba de orgullo representar a Colombia en esas negociaciones tan complejas, técnicas, multiculturales. Tenía la tarjeta viajera de la aerolínea Ultra Gold Platinum Retinue Ultra. Uf, era mi sueño ideal. Pero cuando nació mi primer hijo dije, yo no puedo seguir jugando a la ejecutiva del año, porque desde que hice mi anuario en el colegio, yo puse, mi sueño es ser mamá y ser abogada y contribuir a la sociedad. Ahí está en el anuario del colegio. El propósito. El propósito. Cuando nació mi primer hijo y por supuesto yo quería ser una mamá presente, dije, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Quién me va a dar empleo? Si yo quiero trabajar y ser mamá al mismo tiempo, que hace 15 años no era tan posible, digámoslo así, como que, y en el mundo de los abogados mucho menos. Entonces me pregunté, what if si monto un chuzo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo pueden pasar cosas buenas. Bueno, vivir mantenida un ratico, que a mí sí me conflicta, pero sí, what if, ¿qué puede pasar? Solo pueden pasar cosas buenas. Pasaron los 15 años en donde estuve en esta firma maravillosa, que es mi firma favorita en el mundo mundial, y dije, ¿y qué puede pasar? ¿Qué pasaría, what if, si dejo atrás el mundo corporativo y hago una empresa de impacto social? ¿Qué puede pasar? Yo estoy segura que solo pueden pasar cosas buenas. Así que en esto estoy, y si ustedes quieren enviarme sus ánimos, sus buenos deseos, yo los recibo porque este camino es largo y, como dirían en mi tierra, culebrero. Esto es difícil. Hacer empresa en Colombia es difícil. El valor que tienen los empresarios es mucho, es alto, dar empleo y poner la carne en el asador para cumplir un propósito, que como este es social. Entonces, si quieren darme sus ánimos y sus buenos deseos, yo los recibo. Claro, yo me quiero devolver también a una parte que me quedó presente y sonando mucho, y es el temor que tenemos muchos profesionales, incluyendo los profesores, ¿verdad?, de lo que puede hacer la inteligencia artificial con nuestro trabajo, de pronto de desplazarnos, de restarnos valor, importancia en la sociedad, pero tú has cogido una profesión y la has puesto al servicio de muchas más personas a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en tu profesión y en otras quizás? Bueno, he leído montones de temas de inteligencia artificial, casi que igual a mi maestría o casi igual a cuando fui a ser mamá. Porque cuando fui a ser mamá, como medio stand de aquí, alcancé a bajarme, obvio no sirvió para nada, pero bueno. Entonces, ¿qué he aprendido de esto que he leído, que he escuchado, que he visto y que he puesto en práctica? El uso de la inteligencia artificial es innegable, es un tsunami, se nos viene para encima, sí o sí, el que lo quiera ver, el que no, viene para encima. Hace parte de nuestro proceso evolutivo como seres humanos. Y hay que verlo como un hito histórico más dentro de nuestro devenir evolutivo. Así como nos inventamos la escritura, luego cuando nos inventamos, bueno, antes fue la agricultura, después fue la escritura, después fue la pólvora, después fue la rueda, la imprenta. Cada cosa de esas invenciones han sido hitos evolutivos. La IA es otro hito evolutivo.
¿Qué nos va a garantizar, como ha pasado a lo largo de nuestra historia, que esas invenciones nos mantenga en el camino de bien y que no nos extinga, como pudo habernos extinguido la energía nuclear? Nos pudo haber extinguido. ¿Qué es lo que garantiza que la IA sea parte de ese proceso evolutivo y que no represente un riesgo que incluso pueda llegar a extinguirnos? Pues es un concepto más viejo que Matusalén y se llama la ética. Si uno utiliza la inteligencia artificial con ética, puede lograr, como ha pasado a lo largo de nuestra historia, los 10.000 años, millones, no sé cuántos son, sabes que los abogados para la matemática somos mal, todos nuestros millones de años, la IA, si se usa con ética, va a ser parte de ese proceso evolutivo. Hay quienes han vislumbrado futuros que a mí me parecen muy interesantes con la IA. Por ejemplo, Elon Musk dice que la IA va a hacer que la especie humana se subdivida entre los que se ponen sus implantes, los Neuralinks, y los que no. Él cree que va a crearse una subespecie más evolutiva que utilice tecnología para poder pensar más, procesar más información, ver más de lejos, movernos más, en fin. Los que no, él dice que se dividen básicamente en dos grupos. Los que terminemos viviendo con taparrabos en las montañas y en los árboles, y los que se degraden con el uso de sustancias psicoactivas. Cuando uno va a ciudades como Filadelfia o Washington o Nueva York, uno comienza a ver que esto ya no es como tan futuro y que este puede ser de verdad un problema para la humanidad. Hay otro que es Yuval Harari. Él dice que la inteligencia artificial va a representar un desafío en la medida en que la inteligencia artificial aún no logra plenamente tomar decisiones autónomas, pero ya está muy cerquita de poder tomar decisiones autónomas. En el momento en que esa inteligencia encuentre un host, como encuentran los virus un host, un huésped, va a crearse una nueva especie, una nueva entidad. Y no sabemos esa entidad qué haga, ni qué pueda hacer, ni qué quiera hacer. Lo que él dice de la inteligencia artificial es que lo que más le preocupa, casi en tono de chiste, es que la inteligencia artificial nos conoce perfectamente. Sí. Entonces, si nos recomienda algo por Temu, él ya sabe qué es lo que yo quiero. Pero uno no entiende la inteligencia artificial y es ahí donde él ve el gran desafío de la inteligencia artificial para el mundo. ¿Qué pienso yo mientras el futuro se vuelve presente? Pienso que si uno tiene claro cuál es su porqué, si yo quiero ayudar a que esta sociedad sea mejor, si yo quiero comprometerme con mi crecimiento personal, con el tuyo y con el tuyo, y si la tecnología me sirve mientras ese futuro se vuelve presente, pues venga y la apliquemos. Para los profesores, la misma historia. Para los profesores la misma historia. Si yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que eso que necesitan los niños, que es procesar información, hacerse las preguntas correctas, tener pensamiento crítico, si puedo utilizar la tecnología para lograr ese propósito, bienvenida. Si por el contrario, la tecnología no me va a ayudar a desarrollar esas conexiones neuronales que para una edad específica se necesiten, pues guárdela en el cajón un ratico. Ya ustedes nos dirán qué puede generar más esas conexiones que necesitamos para que cuando seamos viejitas hablemos tanto como tienden a hablar los abogados. Bueno, Caro, vamos a pasar ahora a las preguntas del público, entonces vamos a darle la voz a nuestros asistentes. Yo soy Estefanía Walteros, directora de admisiones. No tengo preguntas porque creo que a lo largo de la conversación todas se fueron respondiendo, pero sí quiero resaltar el mensaje que nos estás dando el día de hoy, un mensaje que habla desde el empoderamiento que todas como mujeres tenemos que tener, pero también del propósito, que creo que ese ha sido como la enseñanza más grande que yo puedo tener de esta experiencia. Si estamos conectados con el propósito, si estamos trabajando en coherencia con eso que resuena dentro de nosotros, todos los porqués, todos los desafíos se pueden resolver. Entonces, quiero darte las gracias por ese mensaje y bueno, a seguir apalancándonos de la tecnología, del propósito para multiplicar humanidad. Mi nombre es William Castañeda, soy técnico de sistemas del colegio.
Pues me pareció muy interesante el proyecto que llevas. Eh, También soy un apasionado de la tecnología, pero mi pregunta es, ¿cuál es esa experiencia que ha sido más retadora en todo este proyecto que llevas? Gracias. Bueno, lo más retador, muchas cosas. Tal vez es entender que cada día tiene su propio reto. Y cuando uno hace empresa, cada día tiene su propio desafío. Entonces hay que irlos evacuando en ese orden de prioridad. Al comienzo, el principal desafío era encontrar la tecnología más amigable, la más adaptable, la más pagable, la que nos permitiera crecer. Ya hemos evacuado eso, ahora los desafíos son otros. Ahora los desafíos es cómo hacemos que esto que estamos construyendo lo conozcan más personas para poder llegar a más personas. Quisiera preguntarte un poco, como atado al tema de las mujeres y al tema del derecho también, un poco como cómo ves el panorama en nuestro país. Siento un poco que pues históricamente hemos sido un país, ¿no? Como dentro del patriarcado y el panorama siempre ha sido como el mismo. No sé si de pronto consideras que necesitamos como esa fuerza femenina dentro de las esferas políticas más grandes. Y hay un terreno abonado importante como en los últimos años, en las últimas décadas tal vez, pero todavía nos falta mucho. Y vemos que hay cosas que en vez de progresar, pues como que retroceden. Entonces quisiera preguntarte cómo ves ese panorama, precisamente pues como que viene un año electoral más adelante y vienen procesos pues como que seguramente vamos a ver cambios importantes a nivel de país. Gracias, Susi, por tu pregunta. El panorama, yo lo veo que es el panorama que ha estado ahí como a lo largo de nuestra historia republicana. Colombia no es un país que se apalanque en la justicia para lograr la paz, porque tenemos muchas leyes, pero nos falta algo que tienen los sistemas anglosajones que se llama el enforcement, que es hacer exigible la ley. Law enforcement. El law enforcement. Eso nosotros no lo tenemos tan concebido dentro de ese concepto de justicia. Entonces en Colombia, si yo robo, no pasa nada. Si yo dentro de mi núcleo familiar le pego a mi esposa, le pego a mis hijos, le pego a mis abuelos, no pasa nada. Si se comete finalmente un feminicidio, bueno, ahí sí comienza a pasar algo porque es que el criminal en esos casos casi que se autodelata. Pero en el delito de inasistencia alimentaria no pasa nada. Y ahí en realidad vivimos en una sociedad en la que pasa muy poco y debiera pasar mucho más. Si nosotros logramos entender que no solamente tenemos que exigir una rama ejecutiva fuerte, ni solamente una rama legislativa fuerte, sino una rama judicial fuerte, si como ciudadanos comenzamos a hacer esa exigencia, de pronto muchas cosas sí comienzan a transformarse. Yo quedé alarmada, y esto yo no vi que haya salido así como noticias de alerta Bogotá. En pandemia, nosotros estuvimos casi que 4 o 5 meses con la justicia paralizada. Con la justicia paralizada medio año y no pasó nada. Entonces, si nosotros como sociedad dejamos que nuestro sistema judicial sea permisivo, no va a pasar nada. Y sí debiera ser un Estado protector, que en caso de que haya una persona mostrando los primeros síntomas de violencia intrafamiliar, que sea un Estado que lo contenga, para que no termine en un feminicidio. Si tenemos un Estado que comience a identificar esos primeros síntomas de un papá que no responde por su hijo, que lo contenga para que sí sea consciente de que no pueden ir por ahí trayendo muchachitos al mundo sin darles una garantía de seguridad alimenticia. Para que te hagas una idea, en Colombia al año se presentan 170.000 denuncias por posibles actos de violencia intrafamiliar. Para que nos hagamos una idea, esos son más de 3 conciertos de Shakira llenititicos. El 50% de esos casos la Fiscalía los archiva.
Del otro 50, solo el 4% pasan a juicio. Eso es impunidad. Y entonces ese niño que aprende a que no pasa nada con ser violento, cuando sea grande, vuelve y replica. Entonces necesitamos que ese panorama que viene estando ahí en letargo por años y años y años cambie para que tengamos realmente una justicia que haga enforcement de la ley que tenemos para que nuestra sociedad cambie. Por último, y perdón, a mí yo le explicaba a un extranjero, le decía, porque él veía que se pasaban los semáforos. Y yo le decía, mire, es que a mí me sorprende que en Colombia seamos tan buenos a pesar de tener un sistema judicial que no nos contenga. Pero apalanquémonos en esa bondad que aún tenemos en nuestro corazón para que la forma y el fondo sean coincidentes, para que si en el fondo seamos buenos, en la forma también haya un Estado que nos contenga y que diga, ahí no va el papel, no se puede pasar el semáforo, no le puede pegar a alguien, no puede robarle a alguien, porque hay consecuencias. Bueno, Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta trascendental e importante conversación. Quiero invitarlos a todos a seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, Apple Podcasts y Spotify, y a seguir conectados a What If el podcast, un espacio en el que siempre nos haremos preguntas muy poderosas. Gracias.